Un saludo y un abrazo muy grande para todo el magisterio del departamento del Tolima en estas importantes asambleas que están realizando en estos días de ajustes y en estos días de lucha tan importante para el país. Llevamos año y medio del proceso quizá más importante en la historia de la movilización que se ha dado históricamente en el país, desde ese glorioso 21 de noviembre que dio origen a la más fuerte forma organizativa que ha tenido el país en los últimos tiempos, el Comité Nacional de Paro, y al ejercicio de movilización que arranca con esas majestuosas movilizaciones de esa fecha, las que siguieron al final del 2019, inicio del 2020, la resistencia virtual que debimos hacer durante cerca de 6 meses de, de confinamiento, habida la situación gravísima presentada por la pandemia con sus efectos desastrosos por el mal manejo que el gobierno le dio y le ha dado y le sigue dando al tema de la pandemia, porque crisis económica ya estaba muy grave en el país desde antes de la pandemia. Para ese mes de marzo, les recuerdo, solamente por recordar, teníamos ya un horroroso déficit fiscal cercano al 3% del Producto Interno Bruto, que ya era muy alto, un enorme déficit de balanza comercial que llegó a los 15.000 millones de dólares por esa decisión equivocada de estos gobiernos de volver a un país importador y no un país productor y exportador, pero de igual manera un déficit de cuenta corriente porque todos los ingresos del país por todos los tipos de recaudos es inferior a los gastos que en general debe asumir el país. Y llegamos a marzo del año anterior con cifras de desempleo que ya bordeaban el 13%, una pobreza generalizada, una informalidad generalizada. Eso para mencionar pues todo lo que hemos tenido que recorrer en el 2020 y en el 2021. Pero desde este Comité Nacional de Paro, con el Comando Unitario de las Centrales Obreras, con todo el movimiento sindical y con muchas organizaciones sociales, recuerden que reactivamos la movilización en septiembre del 2020. Tímidamente arrancamos con unas movilizaciones en vehículos en septiembre, luego hicimos nuestra primera gran movilización el 21 de octubre, en el cual pudimos coincidir con la minga indígena en una movilización muy grande, muy buena, muy bonita, pero noviembre lo culminamos también movilizándonos, y en el plan de acción que hicimos para este año pusimos la meta de hacer un paro el 28 de abril, paro que conllevó a que el país encontrara en el tema de la reforma tributaria y en esos puntos expresados en lo que llamamos por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, la población encontrara nuevamente el motivo para mostrar su indignación. Eso es lo que se demuestra como el mismo 28 el Comité Nacional de Paro fue definiendo unas fechas posteriores de movilización, estableció luego una estrategia de movilizaciones cada 8 días, la exigencia de negociación con el gobierno. Bueno, y en este periodo, durante todo mayo y parte de junio, avanzamos en esas movilizaciones hasta que empezaron a presentar, obviamente, y como es natural en todo proceso, una clara muestra de agotamiento en la participación de las movilizaciones que se venían realizando. Pero a esto se suma un hecho muy interesante, es que todas las encuestas realizadas en el mes de mayo y en el mes de junio muestran una alta favorabilidad de los colombianos frente al paro,
una alta favorabilidad de los jóvenes frente al paro, un reconocimiento de la población a los puntos del pliego y un reconocimiento del Comité Nacional de Paro, un reconocimiento también superior al 65% por parte de los jóvenes al Comité Nacional de Paro. Eso obliga al gobierno a abrir una negociación que particularmente yo planteo, el gobierno la abrió fue por la presión nacional e internacional, pero no porque tuviese ideas de llegar o la intención o la convicción de llegar a acuerdos con el Comité Nacional de Paro. Todo esto que estoy mencionando en un contexto general estuvo acompañado de la más brutal respuesta del gobierno a la movilización ciudadana. Cuando el gobierno hoy le dice al país que se han perdido 10 o 11 billones de pesos por efecto del paro, cuando hoy trata irresponsablemente de decir que de los 100.000 muertos, unos 10.000 muertos tienen que ver con las marchas y las movilizaciones, pues el gobierno está diciéndole una mentira enorme al país. Claro que todo eso se había podido evitar con una sola decisión del gobierno. ¿Cuál? Llamar a negociación desde el mismo 28 de abril. Pero la respuesta del gobierno, como ustedes saben, fue la represión brutal de las fuerzas armadas, la militarización de la protesta social, la violación de los derechos humanos, decenas de muertos, decenas de mutilados, centenares de heridos, miles de detenidos y algo que es inconcebible en cualquier democracia del mundo, desaparecidos. Todo este proceso obviamente estuvo estancado. La negociación estatal, que es la negociación más grande que hay en el país para 1.300.000 servidores del Estado, estuvo truncada porque finalmente fue muy difícil avanzar en acuerdos con el gobierno. Tomamos la decisión a comienzos de junio de suspender esas negociaciones con el gobierno porque era evidente que el gobierno no iba a llegar a ninguna negociación, no iba a llegar a ningún acuerdo sobre la garantía de la protesta social. Quería eliminar de la lengua española en Colombia la palabra bloqueo. Nosotros sobre los bloqueos siempre presentamos una posición muy clara. Son una forma de expresión, pero los bloqueos no pueden constituir cierres definitivos, no pueden impedir el paso de las misiones médicas ni de las misiones de salud, y los bloqueos no deben llevar a contradicciones entre la población que está respaldando al paro. Por eso siempre señalamos que debieran de ser flexibles, por eso hablamos siempre de los corredores humanitarios y por eso señalamos que los procesos debían resolverse con diálogos entre las administraciones regionales y las autoridades respectivas. El gobierno prefirió romperlos a través de la represión, lo cual nosotros no compartimos. Pero cuando además el gobierno dice que si no hay acuerdo sobre las garantías para la protesta, impidiendo a toda costa que lo hiciera, hacerlo, no garantizaba tampoco la negociación del pliego de emergencia. Es lo que lleva a esta ruptura y es lo que lleva también igualmente a la evidente disminución de la participación en las marchas de los miércoles. Nos lleva a interrumpir temporalmente este tipo de movilizaciones e iniciar un proceso general en el país, que es el que ustedes están haciendo en este momento, es que se enmarca más o menos en esta expresión: Duque ni negocia ni dialoga. Nosotros vamos a dialogar con el país, vamos a impulsar un proceso de negociaciones locales entre los comités de paro de los departamentos y de los municipios con las autoridades locales. Vamos a presentar el 20 de julio, óigase bien, el 20 de julio vamos a convocar una gran movilización en todo el país para entregarle proyectos de ley al gobierno, proyectos que estamos discutiendo con la academia, que estamos discutiendo con especialistas, con asesores que tenemos, proyectos de ley que desarrollen el pliego de emergencia, pero sobre todo tiene una finalidad: hacer en el Congreso los debates y clarificar en el Congreso, que el país sea testigo quienes en el Congreso son de la misma estirpe
del gobierno de Duque de no negociar, de no legislar para los colombianos, pero también diferenciarlos de las bancadas, entre estas toda la bancada alternativa que se congrega en la coalición de la esperanza, se congrega en el pacto histórico y otra serie de congresistas pertenecientes inclusive a partidos de gobierno, pero que han venido simpatizando con estas peleas que estamos dando. En este momento y producto de esa decisión tomada tácticamente, tomada como organización responsable que somos, como unas organizaciones que tenemos que responder por millones de colombianos, pero también sobre la base de mantener esa enorme favorabilidad que tiene el paro en los colombianos, hoy estamos en una nueva táctica, en una nueva estrategia. Se instalan esta semana la negociación estatal. Hemos colocado como primer punto para discutir con el gobierno en el tema de la negociación estatal el tema del incremento de los salarios para los servidores públicos y luego el tema de los acuerdos no cumplidos. Se instaló también ya la mesa de negociación de FECODE y se está instalando por todo el país las mesas estatales y vuelvo y recuerdo, adicionalmente se vienen dando procesos de negociaciones de los comités departamentales de paro y municipales de paro sobre pliegos regionales, sobre aspiraciones regionales, pero también el desarrollo del pliego de emergencia que se pueden hacer en algunas regiones. Por ejemplo, en términos de la matrícula cero, las administraciones, sobre todo de las ciudades capitales o de las grandes ciudades o de los departamentos, contribuyen de alguna manera también a la apropiación de los recursos que sean necesarios, en donde la obligación mayor la debe tener la nación, pero que sean necesarios para que la matrícula cero se vuelva un tema definitivo en el país. Compañeros y compañeras, estamos entonces en un proceso de reagrupamiento, en un proceso serio de discusión con el país, en un proceso serio de discutir con todos los sectores que han venido respaldando el paro para seguir avanzando en un diálogo que no quiso dar el gobierno nacional. Diálogo que va a estar acompañado de movilizaciones en fechas estratégicas que seguiremos convocando. La primera, la que viene el 20 de julio, que ya la mencioné, y otras que en el debido análisis y bajo las debidas condiciones estaremos también informándole al país. Siguen siendo tiempos de lucha, siguen siendo tiempos de cambio para este país, siguen siendo tiempos para que los colombianos podamos identificar quiénes están con nuestras luchas y quiénes están en contra de nuestras luchas. Que esa élite gobernante de Duque y los partidos que lo que acompañan no son las que están interesados en resolver los problemas de este país, pero que hay muchísimos colombianos, trabajadores, sindicalistas, sectores sociales, organizaciones de mujeres, los pueblos indígenas, sectores empresariales, principalmente el empresariado nacional y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y muchísimos sectores de las iglesias, muchísimos sectores de las universidades y de la academia, que estamos dispuestos a continuar en estas batallas. No cejaremos en estas luchas, no terminan nuestras batallas, compañeros, y nos esperan muchos tiempos de unidad, de fortaleza y tiempos de lucha para cambiar este país y para mejorar la situación de todo el pueblo colombiano. Un país que tenga soberanía, un país que tenga empleo, un país que genere riqueza a través del desarrollo de la agricultura, de la agroindustria y de la industria, un país que no sea importador, sino un país exportador y que distribuya la riqueza a partir del empleo en Colombia, a partir de una mejor educación, a partir de una mejor salud, a partir de defender las empresas que son del Estado y que son patrimonio de los colombianos, a partir de la defensa de los derechos de los trabajadores en general. Seguimos, compañeros, en la lucha y por un mejor futuro para este país. Un abrazo muy grande de lucha para todos ustedes.